Afina tu guitarra que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y bueno, hoy vamos a hacer un estudio clásico, ¿vale? Es un estudio que a mí me encanta, se llama Mi Favorita y he hecho, bueno, mi pequeña versión. Acuérdate, si te gustan estos vídeos, de suscribirte al canal, de dar like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ir un pasito más allá, puedes hacerte miembro del canal y por una pequeña cuota iré subiendo unos vídeos exclusivos de acompañamiento al cante y de canciones. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! Bueno, vamos a empezar, el compás es un 3x4, o sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, empezamos con un 2 en la cuarta y un 0 en la primera cuerda. Y hacemos con el pulgar en la cuarta y yo lo hago con el medio en la primera. Y después repito con el índice. ¿De acuerdo? También sería 0 en la primera y después otra vez 0 en la primera. Ahora, ponemos un 3 en la segunda con el dedo 4 y un 0 en la cuarta y el 3 en la segunda, y lo mismo. Ahora un 3 en la quinta y un 1 en la segunda cuerda, y hacemos lo mismo. Siempre en la misma técnica, son octavas lo que estamos haciendo. Ahora un 2 en la quinta y un 0 en la segunda cuerda, igual. Ahora este dedo 2 lo bajamos al segundo traste, tercera cuerda, y lo mismo, 0 en la quinta y la tercera cuerda. Ahora un 3 en la sexta y un 0 en la tercera cuerda. Y ahora un 2 en la sexta cuerda y un 4 en la cuarta. Con el dedo 4. Y de ahí ligamos al 7 en la sexta y un 9 en la cuarta. Y tocamos otra vez. Lo voy a hacer despacito. Eso es como una intro y ahora vamos a hacer ya la primera parte. Cogemos el dedo 2 y lo ponemos en la primera cuerda en el traste 3 y ligamos del 3 al 7. ¿De acuerdo? Y ahora en el 7 tocamos 0 en la sexta y la primera cuerda. Y ahora yo lo hago con anular y medio, pero también lo puedo hacer con índice y medio, que sería un 0 en la segunda y un 0 en la tercera a la vez. ¿De acuerdo? Sería esto. Ahora, toda la primera cuerda, 6, 7, 8 y otra vez 0 en la sexta con el 7 en la primera. Otra vez 0, 0 y otra vez 6, 7, 8 y otra vez volvemos al 7 con el pulgar. Pero ya no tocamos el 0, 0, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer hasta ahí. Y ahora seguido. Y ahora ese 7 no lo hacemos ya con el pulgar, solo tocamos el 7. Ahora un 0 en la primera,
ponemos un si séptima, lo que pasa es que lo vamos a poner con el dedo 1, con el dedo 3, ¿vale? En vez de este acorde, lo ponemos así. Y tocamos la quinta y la primera. Y ahora un 2 en la tercera y un 0 en la segunda. Si os fijáis bien, yo ya lo tengo puesto, ¿de acuerdo? Con los 3 dedos. En la quinta, en la tercera y en la primera cuerda. Entonces hemos tocado la quinta y primera. Y después un 2 en la tercera y un 0 en la segunda. Ahora vendría un 2 ligado al 5 con el dedo 2 en la primera cuerda. Ponemos media cejilla en el 4, ¿vale? Desde la cuarta hasta la primera cuerda y hacemos cuarta y primera, que sería el 4 en la cuarta y un 5 en la primera. Y ahora tocamos un 4 en la tercera y un 4 en la segunda, los dos a la vez, ¿de acuerdo? Es más o menos la misma técnica que antes. Ahora, todo en la primera, 4, 5, 7 y otra vez la cuarta y la primera. Otra vez eso. Y ahora otra vez. ¿De acuerdo? O sea, en total hemos hecho 4 veces. 2 con los 2 tirando y otros 2 sin tirar. Lo voy a hacer despacito. ¿Vale? El último acordarse, si la cuarta. Ahora un 7 en la segunda cuerda con el dedo chico, con el dedo 4. Y ahora un 0 en la sexta con un 5 en la primera. ¿De acuerdo? Y ahora lo vamos al 3 y hacemos la tercera, segunda y primera. Todo a la vez, ¿vale? Voy a hacer esa parte. Y ahora aprovechamos la segunda vez que hemos hecho todo a la vez para ligar otra vez al 7 y hacer otra vez la primera parte, ¿vale? O sea, hemos hecho todo esto igual que la primera vez, hasta ahí, hasta el 7 sin el bajo. Y ahora los vamos al 12 con el dedo 4. Primero tocamos un 12 y después el otro 12 con la quinta. Nos vamos al traste 5 y ponemos cejilla también desde la cuarta, ¿de acuerdo? Y hacemos las 3 primeras. ¿Vale? Que sería 5 en la tercera, 5 en la segunda, 5 en la primera. Y ahora ponemos un 8 con el dedo 4 en el primer traste. Y hacemos quinta, que es al aire, un 0, y el 8. ¿Vale? Entonces hemos hecho. Y ahora un 5, 5 en la tercera y la segunda, que es la cejilla. Ahora todo en la primera, 5, 7, 8 y quitamos ya la cejilla y hacemos 0 en la sexta con el 7 en la primera cuerda. ¿De acuerdo? Y ahora ya 0 en la segunda, 0 en la tercera. Ahora todo en la primera, 0, 2, 3, ¿vale? Que lo voy a poner con el dedo 3 y con el dedo 4 para ahora poner el si séptima de antes. Y sería quinta y primera. Otra vez la segunda y la tercera a la vez. Y ya un 4 en la segunda, 0 en la primera, un 2 en la primera, ponemos mi menor y hacemos cuarta y las 3 primeras, quinta y también las 3 primeras, y ya un 3 en la sexta y del mi menor para abajo. Y ya hemos terminado lo que es la primera parte. Ahora, la segunda parte empezaría un 1 ligado al 0 en la segunda cuerda, 3 en la tercera, 0, otra vez el 1 ligado al 0 en la segunda cuerda y ahora ponemos un 1 en la cuarta y un 2 en la primera cuerda y hacemos los dos a la vez. Ponemos un 2 en la tercera y tocamos el 2 en la tercera y el 0 en la segunda a la vez también. Voy a hacer eso. Y ahora los vamos muy parecido a lo de antes, un 2 ligado al 5 en la primera cuerda y otra vez ponemos la cejilla. Y ahora cuarta y primera. Después el 4 en la segunda y el 4 en la tercera. Todo en la primera, 4, 5, 7 y otra vez cuarta y primera. Y ahora lo que hacemos es un 3 en la primera cuerda y hacemos 0 en la sexta y las 3 primeras. Voy a
a hacer eso. Y ahora lo repetimos otra vez. Y ahora vendría todo en la primera cuerda. 2, 3, 5, 0. Y ahora ponemos un re séptima, que es un 2 en la tercera, un 1 en la segunda y un 2 en la primera. Y hacemos cuarta y primera. Y después segunda y tercera a la vez. Y ahora del 2 ligamos al 8. ¿Vale? Y ponemos media cejilla en el 7. Y hacemos cuarta, ¿vale? Y primera, que sería el 7 en la cuarta y el 8 en la primera. Y ahora 7, 7 en la segunda y en la tercera. Y ahora toda la primera, 7, 8, 10. Y ahora lo que hemos hecho es, del 8 en la primera, lo bajamos al 7. Y hacemos 0 en la sexta con el 7. Y tocamos 2 veces la segunda y la tercera al aire. Ahora vendría unos ligados. En la primera cuerda, 5, 7, 5. Ahora lo llevamos al traste 3 y 3, 5, 3. Ahora un 2 ligado al 0. ¿Vale? Sería esto. Ahora ponemos un do mayor y tocamos el 3 en la quinta. Y ahora 0 en la tercera, un 1 en la segunda y el 0 en la primera. A la vez. 2 veces. ¿De acuerdo? Ahora quitamos el dedo 3 en la quinta y ponemos un 3 en la primera, ¿vale? Con el dedo 4. Y hacemos desde la cuarta y las 3 primeras. Una vez solo. Ahora ponemos re séptima otra vez y hacemos lo mismo. La cuarta y las 3 primeras. Ahora ponemos do mayor y hacemos igual. La quinta y las 3 primeras. ¿De acuerdo? Esto es. Y ahora, bueno, hay gente que se van aquí a hacer el sí, pero yo me voy aquí al traste 7 y hago el si mayor aquí. En el traste 7, un 8 en la tercera, un 9 en la quinta y otro 9 en la cuarta. Y hago la sexta y las 3 primeras, todo a la vez. Y ahora en las 3 primeras hago pam, pa, pam, pam. ¿Vale? Sería tan, ta, tan, ta. 4 veces en total. Fijarse bien en el sentido. Muchas veces pongo el acorde entero, aunque ahora no lo estoy tocando entero porque hago un rajeado o algo. Depende de lo que me salga en ese momento. Y ahora empezaríamos otra vez la primera parte. Bueno, espero que te haya gustado. El estudio de hoy es un poco diferente a lo que suelo traer al canal, pero me apetecía mucho de hacerlo, ya que es un estudio bastante bueno y siempre nos viene bien aprender cositas. Muchísimas gracias y acordarse de suscribirse al canal si os ha gustado, de dar like, de comentarme los vídeos, ya que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ir un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota iré poniendo unos vídeos exclusivos de acompañamiento al cante y de canciones. Muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!